Cómo gestionar un capital importante. Consejos, estrategias y mentorías. En las últimas 2 o 3 semanas he recibido varios emails de varias personas en las que habían recibido una cantidad considerable de dinero. Una de ellas las he podido contestar más o menos fácil y otra me ha parecido algo interesante para poder hacer un vídeo en el canal y publicarlo y en cierta manera que todos podamos aprender varias cosas y un poquito diferenciar lo que es un mentor financiero, de lo que es un asesor financiero y respuestas y a veces preguntas que a veces no nos damos cuenta que hay, ¿no? Pero bueno, no me enrollo más y os dejo como el vídeo y como siempre, espero que os guste. Bueno, aquí os dejo el mail, sobre todo, pues una persona, un seguidor tuyo desde hace tiempo, quería saber si haces alguna forma de consultas privadas. Por razones de la vida me he juntado con dinero importante y aunque es cierto que es algo positivo, el pensar qué hacer con ello de forma que no lo pierdas es un lastre que a veces pesa un poco. Tenía pensado dividirlo en tres, una tercera parte ahora mismo una cuenta remunerada, que podría ser Trade Republic, que es uno de los bancos o de los sociedades de valores que recomendamos, pero las otras partes no las tengo muy claras. Había pensado en inmobiliario, pero es que todo está carísimo y realmente está bastante caro y que su objetivo sería conseguir entre un 6-7% de rentabilidad neta y con eso sobre todo me ayudaría a cambiar el sector de trabajo en el sector en el que trabajo. Ya tiene varios fondos, carteras indexadas, cuentas remuneradas, pero es más, pensando a largo plazo. Y bueno, sobre todo me pedía un cierto consejo para esta persona. Bueno, lo primero, ¿no? El tema de consultas privadas. Me pregunta si hago consultas privadas y, digamos, si mentorías. Y sobre todo lo que hay que diferenciar entre lo que es un asesoramiento financiero y unas consultas privadas o incluso mentorías. Y digamos que hay una serie de diferencias, pues más o menos claras, ¿no? Primero, ¿qué hace un asesor financiero? Que yo no soy un asesor financiero. Tiene un enfoque profesional y técnico en el que sobre todo van a asesorarnos sobre el tema de inversiones, nos crean carteras, nos hacen varias preguntas y bueno, y sobre todo lo que no nos dicen por qué, ¿no? A veces es algo que yo creo que echo en falta a los asesores financieros, no en todos, pero en algunos, ¿no? Sobre todo ¿por qué? Porque creen o ven que no, intentan que no les saltes y que lo hagas tú directamente, ¿no? Que es también lo que coincide, que hace falta una serie de licencias o calificaciones a nivel, digamos, por ejemplo, español, tendrías que tener por lo menos, el certificado de asesor financiero de la CNMV. Es algo que tampoco es complicado de conseguir, ni mucho menos. Yo lo tengo y no es complicado, la verdad, ¿no? Y bueno, sobre todo, ¿qué servicios ofrecen? Pues gestión de inversiones, planificación de impuestos, seguros, planificación patrimonial, planificación de jubilación, un poquito de todo dentro de los diferentes servicios, ¿no? Pero bueno, sobre todo lo que yo creo que enfocan a los asesores financieros o diferencian es que están enfocados en cobrar un variable y por la gestión de la cartera. Es decir, que te van a cobrar una cantidad que puede ser entre un 0,30-0,40% los más baratos hasta un 1 o 1 y pico por ciento los más caros. Cuando realmente, dependiendo del dinero que tengas, lo más rentable siempre sería un fijo por consulta o por, digamos, el trabajo en concreto, ¿no? Y luego, por otro lado, tendríamos lo que es la figura de este mentor financiero, que yo creo que es algo que bastante gente desconoce, ¿no? Sobre todo sería un enfoque educativo y de apoyo, ¿no? Estamos hablando que el objetivo que tiene el mentor financiero es que esa persona aprenda, que sea una cierta guía y un cierto apoyo, pero el objetivo al final que las decisiones financieras las tome esa persona en concreta, no un asesor financiero, sino que esa persona tenga la suficiente cultura financiera como para que pueda tomar sus decisiones, ¿no? Que es necesario pues una cierta experiencia personal, es decir, que este factor de cercanía y experiencia personal yo creo que es clave. El enfoque es menor en tema de productos financieros, es decir, no es tan importante qué producto financiero compramos, qué fondo de inversión, etcétera, sino saber o poder planificar una cierta estrategia más o menos a largo plazo. Esto también algunos asesores lo pueden hacer, pero muchas veces te entra la duda, ¿no? Si lo que realmente están vendiendo, lo que les interesa o realmente están pensando desde tu perspectiva como cliente a largo plazo, ¿no? Y luego, por último, sobre todo el mentor financiero, sobre todo su enfoque es a consultas, es decir, que se cobra por horas de consultas, por horas de mentoring y suele ser pues una vez cada X tiempo. Puede ser una vez al año, puede ser una vez cada 2 años o puede ser una vez cada 2 meses o cada 3 meses. Eso depende de cada cliente y depende del trabajo que se haga, digamos, cada uno, ¿no? Entonces, la pregunta, si hago mentorías, pues sí, y muchas de ellas gratuitas, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente la primera tiene que ser gratuita, no tiene sentido, digamos, cobrarlas y algunas pues son de pago, ¿no? Pero bueno, la realidad es que tampoco
quiero que las mentorías me lleven demasiado tiempo al mes, ¿no? Realmente es algo que me parece interesante hacerlo, me aprendo y también yo creo que enseño a determinadas personas a poder formarse dentro del tema financiero, pero bueno, tampoco es algo que quiera dedicar un montón de tiempo a estas cosas, ¿no? Muchos de vosotros sabéis, si no tengo algún vídeo por ahí, en el que hace un par de años conseguí mi libertad financiera, es decir, que tengo el dinero, entre comillas, para poder vivir más o menos tranquilamente. Sobre todo mi objetivo es no cagarla, y eso es importante, no cagarla, y por eso tampoco quiero que de repente me encuentre, ¿no? Que las mentorías me lleven suficiente tiempo como que me tenga que dedicar 100% a, digamos, a este tipo de, digamos, de trabajo, ¿no? Precio, pues estoy cobrando, porque si no sería hacer una competencia desleal a muchas personas que están haciendo. El precio son 80 euros más IVA. Sí, sí corresponde el IVA, porque a veces he hecho mentorías en otros países o bien europeos o bien latinoamericanos. Y bueno, podéis mirarlo, podéis mandarme algún email desde esta URL donde se pueden contratar las diferentes mentorías. Pero bueno, no tiene más misterio, incluso aunque no quieras, me mandas un email y muchas veces contesto a todos, ¿no? El primer email siempre voy a contestarte o voy a intentar contestarte. Bien, pero bueno, vamos, digamos, al tema, ¿no? de contestar, digamos, a esta persona respecto a lo que tiene, ¿no? Entonces, lo primero, por razones de la vida, se ha juntado con dinero importante y aunque es algo positivo, el pensar qué hacer con ello es un lastre muchas veces, ¿no? Bien, entonces, primero hay que pensar el dinero importante. ¿Qué es un dinero importante? Porque esto yo creo que va a depender mucho de cada persona. Es decir, puede haber para unas personas que el dinero importante sea algo que le permita no tener hipoteca o directamente quitarse todas las deudas que tiene o poder conseguir la libertad financiera, como por ejemplo sería en mi caso, ¿no? Yo siempre he pensado que aquella persona que tiene mucho dinero es el que puede comprar su libertad financiera. O yo qué sé, puede haber una persona que decida que simplemente cambiar de trabajo es mucho dinero, ¿no? Que le permita hacer eso. Entonces esto es lo primero que hay que tener, digamos, en cuenta, ¿no? Una de las cosas que me ha parecido, digamos, interesante es que esta persona sobre todo decía, ¿no? Y eso me ayudaría a cambiar de sector en el trabajo, ¿no? Es decir, que realmente estamos hablando de una persona que está realmente asqueada en el trabajo y que el objetivo de la inversión o el objetivo de tener el dinero es poder cambiar, digamos, de trabajo, ¿no? Entonces, lo primero que habría que pensar es, está claro que el objetivo es ayudar a cambiar de trabajo, pero yo creo que habría que pensar algo más, ¿no? A veces cambiar de trabajo está bien, cambiamos de chaqueta, pero al final, ¿qué pasa? Si cambiamos de trabajo, no nos gusta, tenemos que volver. Yo creo que habría que intentar ser un poquito más, pensando más a largo y habría que pensar en intentar conseguir por lo menos esa libertad financiera o por lo menos un primer paso de hacer ese cambio de trabajo, pero tener también la perspectiva de que a largo plazo habría que tener esa cierta libertad financiera para hacer realmente lo que quieras. Si quieres trabajar, trabajas, si no, no. Si quieres irte de vacaciones, por tener vacaciones constantemente, etcétera, ¿no? ¿Qué es también lo que me ha parecido interesante? Que se habla de un objetivo de 6-7% neta. Y aquí hay varias notas que yo creo que desde el punto de vista de un mentor financiero tendría que hacerlo claramente, ¿no? Primero, 6-7% neta actualmente implica una rentabilidad de entre el 9, 33 y el 8%. ¿Por qué? Porque hay que tener claro que si no haces absolutamente nada y no haces una cierta planificación fiscal, posiblemente acabes pagando un 25% de impuestos. Es decir, que fijaros que no es lo mismo tener que pensar este 9,33 o el 8%. Otro dato que yo creo que es igual de importante y a veces se nos olvida, la inflación. La inflación es realmente importante. Si vamos a tomar una serie de decisiones importantes como tener libertad financiera, cambiar de nuestro trabajo, tenemos que tener el suficiente dinero como que no nos encontremos que lleguemos al final del periodo con problemas, ¿no? Y aquí la inflación hay que tenerla en cuenta, ¿no? Es decir, que si la inflación nos afecta, con una histórica del 2,5%, realmente nuestro objetivo del 6-7% implicaría en términos reales que estaríamos entre un 11,33 y un 12,66%, que realmente sacar esta rentabilidad es realmente bastante potente, ¿no? Estamos hablando que muchas veces los grandes inversores han tenido muchas dificultades para conseguir un 11,33 o un 12,66% de rentabilidad en términos nominales de manera consistente, ¿no? Entonces habría que mirar a ver ese objetivo de 6-7%, ¿por qué? Y si se relaciona, cuál es, digamos, tu objetivo dentro de cada una de las cosas, ¿no?
Bien, ¿qué es lo que también me parecía un poco interesante o curioso a la hora de ver, ¿no? Que sobre todo hablamos, ¿no? Que tenía claro que una tercera parte ahora mismo lo tenía una cuenta remunerada que podría ser de Terra Republic. Correcto. Pero uno de los problemas que tenemos es que si destinamos un tercio a la cuenta de Terra Republic, con los otros dos tercios tendríamos que tener una rentabilidad mucho mayor. Es decir, que si ya estamos mirando rentabilidades del 12%, en los otros dos tercios tendríamos que conseguir rentabilidades posiblemente de un 18-19%. Rentabilidades que, como lo que digo, ni Warren Buffett lo puede conseguir, ¿no? Entonces, habría que dar una vuelta o tendrías que pensar exactamente cuál es tu estrategia, cuál es tu objetivo a largo plazo y si realmente con ese objetivo a largo plazo realmente invertir o tener un tercio de tu dinero en T-Republic te merece la pena o no, porque posiblemente te llegue una sensación de que igual en momentos puntuales sí te va a merecer la pena, pero a largo plazo yo creo que no sería el caso, ¿no? ¿Qué es lo que también un mentor te diría? Pues que pienses en cambiar en cierta manera el objetivo, ¿no? Un poco modificar tiempos, buscar otro tipo de seguridad, porque igual estás pensando o te has hecho unos números y realmente esos números no son tan correctos. Es decir, que igual no necesitas ese 6-7% de rentabilidad neta. Depende del dinero que estemos hablando, puede que te haga falta, porque a veces no significa que vayas a tener más dinero para poder gastar más, sino que igual a veces también tendrías que dar una vuelta a dónde están tus gastos y hay que analizar muchas veces dónde están esos gastos porque igual podemos ahorrar una cantidad más o menos determinada de dinero y con eso poder estar más cerca de esa libertad financiera, ¿no? ¿Qué más? Que se habla mucho, se comentaba mucho de que tiene varios fondos, carteras indexadas, cuentas remuneradas, pero eso está más pensado a largo plazo. Eh, no hay tanta diferencia entre el corto plazo y el largo plazo. Al final, sobre todo lo que son objetivos. Y todo lo que tenemos que pensar se tiene que relacionar a cuál es el objetivo que queremos cada uno, cuál es nuestro objetivo. Y dependiendo de todo eso, pues trazarnos un plan o pensar exactamente qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Por ejemplo, inversiones en inmuebles, ¿no? Y hay mucha gente que me comenta el tema de inversiones en inmuebles. Y yo os digo, es una de las cosas que tengo algunos pisos, incluso en un punto determinado pensé en invertir más dinero en pisos y en cierta manera tener hay la parte importante de, digamos, de mi patrimonio, pero al final lo que, sobre todo, hay una frase que me decía un buen amigo, ¿no? Y es que si tienes pocos pisos, posees pisos. Pero si tienes muchos pisos, los pisos te poseen a ti, ¿no? Es decir, que tener una libertad financiera en el que estés pendiente de unos pisos, de alquileres, de problemas, etcétera, no tengo tan claro que sea libertad financiera eso, sinceramente. Pero bueno, eso depende de cada uno, ¿no? Creo que el trabajo del mentor realmente es poder ayudarte para que analices si es momento de invertir en inmobiliario o no, ¿no? Digamos que es un proceso que al final hay que hacer una serie de estudios, hay que mirarlo, tiene que ser un trabajo a veces conjunto para ver si merece la pena o no, ¿no? Y bueno, lo que siempre veo, ¿no? Que para una inmobiliaria siempre es un buen momento, ¿no? Entonces, aquel que te diga que siempre es un buen momento para invertir, pues se equivoca, porque hay ciclos, hay momentos que es mejor invertir en inmobiliario, otros momentos que va a ser mejor invertir posiblemente en bolsa y otros momentos en los que tener liquidez por lo que pueda pasar no es, digamos, malo. Y también una de las cosas que tienes que pensar es el tema del riesgo, ¿no? Si puedes convivir con el riesgo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que directamente no puede convivir, digamos, con el riesgo. Yo creo que es un factor importante desde el punto de vista a la hora de trabajar, ¿no? Y desde el punto de vista de ver si, digamos, te merece la pena hacer todo este tipo de cosas. Y bueno, nada más. Esto sería un poquito lo que intentaría contestarte, ¿no? Y yo creo que me ha salido un vídeo más o menos redondito en el que pues he explicado un poquito lo que es un mentor, que muchas veces al final queda un poco raro que diferencia entre un mentor y un asesor. Al final, un mentor su objetivo es que en menor tiempo posible al final no te contrate nadie, porque si haces bien tu trabajo nadie tiene que contratarte. Y por otro lado, la diferencia con asesor. Me despido sin decirte que, bueno, tenemos una comunidad en Telegram que se llama Mejores Depósitos Subasteros. Es una comunidad que ya está, ya hay cerca de 1.700 personas. Intento pasármelo con los tiempos que puedo, pero a veces no tengo tanto tiempo. Y bueno, lo interesante es que hay mucha gente que colabora totalmente desinteresadamente en la que se puede preguntar, se puede aprender de un poquito de todo. Nada más, espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.